Mi papá era una persona que tomaba mucho. Cuando yo era muy pequeña, mi mamá falleció y quedamos mis 5 hermanitos y yo. Al poco tiempo mi papá se casó con mi madrastra, que se llamaba Paula. Ella era una mujer muy delgadita, que usaba muchas medias blancas y zapatos blancos. Entonces, junto a mis hermanitos, como a mi madrastra no la queríamos tanto, que digamos, pues le pusimos de apodo las patas blancas. Pasó un tiempo y todos estuvimos muy tranquilos. Pero de repente Paula se puso muy mal y desgraciadamente terminó falleciendo. Por este motivo mi papá comenzó a tomar más y más, y de tanto que lo hacía se empezó a enfermar. Entonces una de mis tías lo que hizo fue que le mandó a hacer un cuarto en el patio de su casa para que él se fuera a vivir ahí, para que lo pudieran vigilar. Entonces nosotros nos mudamos para allá. Como el cuarto se hizo así de repente y a las carreras, pues quedó mal hecho. La puerta quedó chica y entonces por debajo se veía ya que quedó un hueco, y cuando estábamos afuera del patio, podíamos ver por ese huequito quién estaba dentro del cuarto. Mi papá tomaba mucho, pero recuerdo que él siempre le decía a su hermana que no lo dejen solo, ya que Paula siempre iba a visitarlo y que lo quería llevar. Eso decía. Todos pensaban que era porque estaba borracho y ya tenía delirio, así que nadie le hacía caso y él siempre estaba con eso. Entonces mi tía, para que él se tranquilizara, nos dijo a nosotros que lo miremos cada tanto desde abajo de la puerta. Y ahí estábamos nosotros chamacos jugando en el patio, y ahí andábamos. Entonces lo que hicimos fue cerrar su cuarto para que no nos estuviera viendo y se durmiera. Pasaron varios meses y así estuvimos. Pero en una oportunidad mi papá nos dijo: hijos, ya por favor no me dejen solo. No cierren más la puerta. Anoche vino Paula y, como me dio miedo, me tapé con la cobija y se me destaparon los pies y me los rasguñó. Él nos enseñó entonces sus pies y efectivamente nosotros vimos los rasguños que tenían. Eso nos dio mucho miedo y le dijimos a mi tía, pero pues ella pensaba que nosotros éramos quienes la habíamos rasguñado y nosotros pues no decíamos nada, pues teníamos mucho miedo y nos quedamos callados porque como oíamos que mi papá decía que se lo quería llevar, decíamos, bueno, a lo mejor también nos quiere llevar a nosotros porque éramos muy malos con ella. Pero lo más aterrador que nos pasó fue en una oportunidad, en un día de lluvia, recuerdo. Estábamos nosotros aburridos como todo niño en día de lluvia, sin saber qué hacer. Éramos 3, mi hermano el más chico, el medianito y yo. Y en un momento nos acercamos a la puerta para ver cómo estaba nuestro papá. Así que lo miramos por el huequito de la puerta, por el hoyito que había abajo. Y fue ahí que vimos los pies de mi madrastra. Vimos los pies blancos. No dijimos nada. Sentimos un escalofrío y un miedo que nos dio que ya no quisimos entrar para nada. Nos quedamos calladitos y nunca lo comentamos. Con los años nos separamos y cada quien siguió su camino. Y hasta ahorita jamás lo hemos comentado entre nosotros. Teníamos miedo. Quiero decir que al poco tiempo de eso, mi padre falleció. Nosotros pensábamos de chamacos que como él se había muerto y se lo había llevado Paula, pensábamos que en cualquier momento iba a venir por nosotros. Y muchos años me quedó ese miedo que hasta la soñaba y la soñaba. Y siempre veía en mis sueños esos pies con medias blancas que usaba Paula.
Renté una casa hace un tiempo. Vivo sola y tengo 60 años. La casa que renté era pequeña y tenía un pequeño patio. La primera semana la pasé a gusto y tranquila, pero al pasar los días me daba cuenta que pasaban cosas extrañas ahí. Se escuchaban que movían los trastes en la cocina. La puerta de la entrada se escuchaba que la abrían, pero no había nadie. Un día estaba recostada en mi cama, viendo un programa de televisión, y comencé a escuchar pasos en el patio. Apagué la televisión para escuchar mejor, y pude escuchar bien los pasos. Yo pensé que alguien se había metido. En eso traté de sentarme en la cama, y al querer hacerlo, sentí que mi cuerpo se paralizó extrañamente y no podía moverme. Solo veía el pasillo que daba de la sala al patio, y en ese momento vi la sombra de una persona que caminaba lentamente desde la sala hacia afuera. Yo comencé a rezar y poco a poco pude moverme de nuevo. Cuando pude recuperarme, me dirigí al patio, pero ahí no había nadie. Pero sí se sentía la presencia de algo o de alguien. Al día siguiente prendí unas velas e hice una oración, y todo eso se tranquilizó, pero solo por un tiempo, ya que una noche que me disponía a dormir, comencé a escuchar los pasos de alguien que estaba en la azotea. En cuanto me quise parar, mi cuerpo nuevamente se paralizó y ya no pude moverme, pero sí podía ver mi habitación y todo lo que me rodeaba. Y en un instante, en la esquina de mi cuarto, apareció una figura horrible. Yo la describo como una bruja. Esa tenía su pelo largo y le cubría el rostro. Sus uñas eran exageradamente largas, y esta presencia me comenzaba a llamar con sus manos, como para que fuera con ella. Lo que hice fue comenzar a rezar y a pedirle a Dios que me protegiera de ese aterrador ser. Y en cuanto iba rezando, esa extraña presencia se iba desapareciendo. Yo, cuando me pude mover, me levanté y prendí todas las luces de mi casa. Y ese fue mi último mes en esa casa. Me cambié a otro lugar. No sé si a las personas que habitan esa casa hoy por hoy se les sigue apreciando aquella bruja. Ángel comparte su experiencia. Vivo con mi familia en una casa en Cajititlán, Jalisco. Aquí viven mis papás, mi abuela y mis 5 hermanos. Yo soy el más grande de todos. Afuera de mi casa, en el patio, hay 3 árboles. Una noche que salí al baño, que se encuentra al fondo del patio, vi a una lechuza que estaba parada en uno de los árboles. En cuanto ésta me vio, comenzó a hacer unos sonidos. Yo no le di importancia, pues era solo un ave. Sin embargo, al pasar los días, esa lechuza se paraba en el mismo árbol y a la misma hora, que era siempre a las 11 de la noche. Ya mis padres y todos también se habían dado cuenta de ese visitante nocturno. Yo tengo un hermanito, que es el menor, que tiene 8 años, y duermo con él en el mismo cuarto. Una noche, él me levantó asustado y me dijo que la señora no lo dejaba dormir. Yo le pregunté que ¿cuál señora? Pues no había nadie en el cuarto. Y él me la describió. Decía que tenía el pelo largo y que estaba muy vieja. Yo le dije que se acostara conmigo, ya que estando conmigo no se levantaba y dormía tranquilo. En una de esas noches, él se levantó con ganas de ir al baño y me dijo que lo acompañara. Así que salimos al patio
y al mirar hacia afuera, vi que en ese árbol nuevamente se encontraba esa lechuza. Pero lo que me dijo a continuación mi hermanito fue algo impactante. Me dijo que ahí estaba la señora que le molestaba por las noches, señalándome con el dedo a esa lechuza. Yo le dije que solo era un pájaro. Mientras en eso, esa ave comenzó a hacer sus sonidos. Mi hermanito comenzó a asustarse y me decía que él veía a la señora sentada en el árbol y que además decía que se estaba riendo de nosotros. Yo sentí un temor inexplicable y una sensación muy rara. Y cuando volví a mirar a la lechuza, noté que esta ya estaba más grande de lo que antes era. Inmediatamente agarré a mi hermanito y nos metimos corriendo a la casa. Al día siguiente se lo comentamos a nuestros papás y ellos como que ya se les hacía raro la aparición de aquella lechuza. Así que fueron por un padre y este bendijo la casa y la roció con agua bendita. Además, roció ese árbol donde se paraba la lechuza. Desde esa oportunidad en adelante, ya no volvimos a ver jamás a esa ave o bruja, que es lo que pensamos todos que era en realidad. Voy a contarles una historia que me sucedió ya hace algún tiempo. Yo soy del Valle de Mexicali, de una comunidad que se llama Ejido Jiquilpan. Cuando me ocurrió esto, trabajaba en una fábrica en la ciudad de Mexicali y en ocasiones salía de mis labores ya por la noche. Pero para mi mala suerte, el autobús de la empresa que tomaban los trabajadores que salían a esas horas solamente pasaba por la carretera federal rumbo a San Luis. No iba hasta mi ejido. Lo más cerca que pasaba era por el ejido Bataques, por lo que tenía que bajarme ahí y todavía tenía que irme de alguna forma hasta mi ejido. Varias noches que salía agarraba camino y me iba a pie de ejido a ejido, junto a la carretera y por la oscuridad. Muchas veces lograba irme de raite, pero habían unos días que debía caminar hasta llegar a mi casa. Así pasó todo el tiempo, y todo era normal, hasta aquella noche. En esa vez, yo me bajé en el ejido Bataques, como de costumbre, y caminé por dentro del ejido. Llegué a la salida y empecé a caminar junto a la carretera. Esa noche parecía más solitaria de lo habitual, pues casi no había ningún carro. Decidí emprender mi camino como muchas otras veces. Yo iba caminando a paso veloz, pues quería llegar pronto a mi casa. Quería cenar y bañarme a descansar. Iba más o menos a la mitad del camino, pasando por donde habían unos grandes álamos, cuando de pronto escuché que de entre las ramas de esos árboles estaba una lechuza. No me pareció extraño, pues las lechuzas son comunes en el Valle de Mexicali, así que yo seguí caminando. Pero esa lechuza no dejaba de hacer sonidos, y de pronto salió volando del álamo y se dirigió directo hacia mí. Pasó justo encima de mi cabeza y se fue volando. Se me hizo algo muy curioso que esa lechuza haya volado de esa forma. Hasta ese momento pensé que sería algo curioso que esa ave se me haya acercado tanto. Estaba totalmente equivocado. Seguí caminando y la lechuza parecía haberse ido, pero de pronto la volví a escuchar y volvió a pasar muy cerca de mí y continuó volando. Fue entonces cuando mis nervios me empezaron a traicionar y aquella lechuza volvió a posarse en ese gran álamo. Parecía que me miraba. Yo aceleré el paso para salir pronto de ahí, y fue entonces cuando la lechuza volvió a acercarse a mí volando, pero esta vez parecía que me iba a atacar.
Yo traté de sacármela de encima, pero nuevamente pasó de largo. Sin embargo, en esta oportunidad, alcancé a escuchar que de alguna parte, no sé de dónde, salió una risa macabra. Imagínense eso. En ese momento el terror me invadió por completo y empecé a correr a toda velocidad, pues no sabía de dónde había salido esa risa, ya que solo estaba yo solo. Les juro que mientras corría, seguía escuchando esa risa, y en ese momento me di cuenta de que esas leyendas, de que las brujas se transforman en lechuzas, tienen algo de verdad, pues creo que esa risa quizás era de esa lechuza, quizás era de una bruja. El terror me daba energía para correr y pude escapar pronto de ese lugar. Afortunadamente, eso quedó atrás. Y cuando llegué a mi casa, les juro que me había quedado grabada esa risa en la mente, pues se repetía una y otra vez en mi cabeza. Y aunque solo fuera mi imaginación, la escuchaba claramente. Terminé esa noche terriblemente espantado. Y les juro que nunca más caminé por ahí solo. Me llamo Luis Fernando. Cuando mi papá y mis tíos eran pequeños, mi abuelo acostumbraba a llevarlos a acampar. Iban a Campestre, Las Truchas, aquí en Puebla. Mi abuelo siempre les contaba historias de cuando él y sus hermanos iban para allá, y les decía que muchas veces los habían espantado en aquel bosque. Él decía que veían brujas, las famosas bolas de fuego. Mi padre cuenta algo similar, que muchas veces llegaron a ver bolas de fuego, gritos a la mitad de la noche, risas y sombras. En ese lugar se cuentan muchas cosas. No sé si sepan a nivel nacional, pero en Puebla es muy sabido que hay brujas por esa zona. De todos modos, es un estado muy bonito. Por eso nos gustaba ir a acampar hacia allá. Aunque ahorita ya hace unos años que no vamos. Por esto mismo que nos sucedió desde hace un tiempo. Era verano, y en mi familia comenzaron a organizar qué hacer un fin de semana. Así que decidieron ir a acampar hacia aquella zona. Eran 2 días. Yo decidí invitar a una novia de ese entonces y a 2 amigos más para pasarla a mejor. Llegamos alrededor de las 5 de la tarde y empezamos a construir las tiendas. Luego de hacer eso, fuimos a buscar leña para tener lo suficiente como para que en la noche no tuviéramos que preocuparnos por eso. Subimos a un pequeño montecito y mientras cortábamos algunos troncos, mi novia dijo haber visto pasar a una persona. Aparentemente tenía una bata negra y ésta se perdió entre los pinos. Todos nos quedamos mirando y preguntamos que si se encontraba alguien ahí, pero nadie respondió. Mi novia se alteró un poco, pero la tranquilizamos, diciéndole que por la zona habían guardabosques que quizás escucharon el ruido que estábamos haciendo y pasaron a revisar que no estuviéramos haciendo alguna maldad o algo así. Nos dirigimos hacia las tiendas y mientras estábamos caminando, escuchamos una risa. Todos nos miramos durante unos segundos. Estaba seguro de que todos se espantaron. Así que nos apresuramos y comenzamos a platicar de otros temas, como para no darle importancia a lo que habíamos escuchado. Llegando con mi familia, les contamos eso, y nos dijeron lo mismo, que posiblemente fue un guardabosques, pero que por las dudas, estuviéramos alerta, no fuera que alguien nos quisiera hacer daño. Todo transcurrió normal. Fue un campamento muy alegre. Tomamos un poco y para eso de las 4 de la mañana, ya solo quedábamos los jóvenes. En un momento nos cansamos de estar sentados y para distraernos un poco, nos paramos y decidimos recorrer un poco.
Todo se encontraba muy tranquilo. Estábamos disfrutando del paisaje, ya que la luna alumbraba gran parte del camino y el bosque. Sin embargo, mi novia de la nada nos dijo: «Oigan, hay que regresarnos. Hay alguien ahí. Miren, debajo del pino». Todos volteamos hacia allí, pero no se veía nada. Quise convencerla de que se estaba sugestionando, pero lamentablemente no era así, ya que en eso pude ver que algo se movió. Era la silueta de una persona. Les mentiría si les dijera que era un hombre o una mujer. Solo recuerdo haber visto claramente una silueta humana. Decidimos no hacer relajo y regresamos silenciosamente al campamento. Cuando yo miré hacia las casas de campaña, me percaté que estábamos muy lejos, y yo recordaba que no habíamos caminado tanto. Se me hizo muy extraño eso. Aún se veía la fogata, pero estábamos bastante retirados. Y mientras íbamos caminando por el camino, empezamos a escuchar como que corrían hacia nosotros. En ningún momento volteé, pero no tenía dudas de que alguien venía detrás nuestro. Mientras corríamos, mi primo en un momento gritó que nos detuviéramos, ya que no venía nadie. Empezamos a discutir de qué estaba pasando, y en eso yo vi que a espaldas de los demás, desde un pino, saltó una mujer. La vi claramente. Su cabello largo y de complexión delgada. Sentí un frío recorrerme de pies a cabeza. Dicen los demás que me vieron pálido y como que me quería caer. Y en efecto, las piernas me empezaron a temblar. Y cuando ellos voltearon hacia los pinos, vieron que sentada de una forma muy extraña estaba una señora, a la cual le brillaban los ojos. Al ver eso corrimos sin parar hasta las tiendas, mientras escuchábamos una risa. Cuando llegamos, ocurrió algo muy extraño, ya que mis familiares, a pesar de los gritos que dimos, en ningún momento se despertaron. Estaban en un sueño profundo. Intentamos despertarlos, pero nadie reaccionó. Por la desesperación, pensamos hasta en ir al pueblo para pedir ayuda, pero eran las 4 de la mañana, y aunque hubiera alguien despierto, me imagino que nos tomarían como locos. Pasó un tiempo y empezamos a escuchar a las aves, y hasta un cierto punto nos tranquilizamos todos, ya que era cuestión de un rato para que amaneciera. A eso de las 5 de la mañana, nos ganó el sueño a todos, y al final nos dormimos. Nos despertó mi madre para desayunar, y nos quedamos viéndonos. Y no sé si los demás, pero yo no estaba seguro si en realidad nos había pasado eso, o simplemente fue un sueño mío. Pero obviamente no había sido eso, ya que mi primo nos dijo: ¿qué pedo, güey? ¿Qué pasó hace rato? Todos comenzamos a hablar de eso, y aprovechamos hasta para contarles a los demás. Mi abuelo se molestó demasiado cuando le dijimos eso, y solo dijo: esas pinches brujas los quisieron perder en el bosque, y hasta nos mandaron a dormir para no buscarlos. Creo que ahí fue cuando entendimos la gravedad del asunto. Luego de eso habían ciertas dudas si quedarnos ese día a oírnos, pero más tarde, cuando empezamos a tomar, como que todos agarramos valor de quedarnos ahí. Afortunadamente no sucedió nada más ese día. Nos quedamos todos hasta muy tarde, y entre plática, mi abuelo empezó a contar una de sus historias, y nos contó algo similar a lo que nos pasó. Pero según él dice que vio cómo una mujer subió muy rápido en uno de aquellos pinos, y que casi llegando a la punta, vio que una pequeña luz salió de la oscuridad para después hacerse una bola de fuego
e irse de ahí. En fin, aquí termina mi relato. Una historia que nos ocurrió en un bosque de Puebla. Hola a todos. Esta es la segunda historia que les comparto, y la verdad es que me llena de gusto y agradecimiento el poder compartir con todos las experiencias inexplicables que he vivido. Sin más rodeo, les quiero contar una serie de sucesos inexplicables que viví desde niño hasta cierta edad, y es que parece que desde niño pude haber sufrido algunos ataques o estado ante la presencia de brujas. Recuerdo que tenía aproximadamente 7 años y vivíamos en la casa de mi abuela. Era una casa muy sencilla, de una sola planta y una escalera que subía a la azotea, en donde mi abuela y mi madre tenían sus macetas con flores y un pequeño corral con pollos, conejos y guajolotes. Mi abuela y mi madre me pedían que las ayudara con las labores de riego de las plantas, así como cuidar o alimentar a los animalitos, actividad que no me disgustaba del todo, hasta aquella tarde. Subí una cubeta para llenarla con agua y luego regar las plantas. Realmente no sabía lo que pasaría a continuación. Era mediodía y lo sé, porque recuerdo la luz del sol justo sobre mi cabeza, algo que me ayudaría para ver claramente eso, que hasta la fecha me hizo guardar ese día como uno de los recuerdos más aterradores de mi infancia. Me disponía a regar las plantas, cuando algo, no estoy seguro si estaría cerca de mí o a una distancia considerable, pero fuera lo que fuera, pegó un grito terrible, un grito de mujer. Aquel sonido recuerdo haberlo sentido como si alguien lo hubiera dado justo al lado de mi oído, hecho por el cual me hizo por reflejo agachar la cabeza y cerrar los ojos, como si quisiera alejar de mi oído aquello que me aturdía. Al abrir los ojos, de inmediato pude notar en el piso una enorme sombra pasando sobre mí, como cuando un ave pasa deprisa, solo que esta cosa era demasiado grande para ser un ave. No pude contener el miedo y salí corriendo hacia la escalera, aterrado en busca de mi madre, que para suerte mía estaba al pie de esta lavando. Y digo para suerte mía, ya que al estar aterrado huyendo de ese terrible e inexplicable hecho, solo pude llegar al inicio de la escalera y pegar un enorme salto que solo se podía atribuir a la gran cantidad de adrenalina que había estado teniendo en ese momento. De no haber estado mi madre allí, aquello hubiera terminado seguramente con mi vida. Esto es debido a que la escalera de unos 10 escalones terminaba en una reja de metal que cubría el desagüe. Mi madre, al verme llegar a la escalera tan aterrado y después prácticamente volando hacia el piso, solo pudo extender uno de sus brazos para intentar detenerme, y por gracia divina así fue. Asombrada por lo que me sucedía, me preguntaba qué me pasaba, pero yo, envuelto en llanto, no pude hasta momentos después explicarle lo que me había ocurrido. En la actualidad siempre me he interesado por buscar información o alguna fuente para complementar las anécdotas que me llegan a contar la gente. Hasta que una noche leí que las brujas no solamente suelen robarse de manera física a los niños, sino que también pueden recoger sus almas inocentes. Esto ellas no lo pueden hacer sino antes provocar o empujar a una muerte trágica al infante, generándole un susto terrible para que en su huida y sin salida se precipiten por su propia cuenta a su inminente final. Lo que leí me llenó de miedo y me hizo recordar aquel evento de mi infancia. Les quiero contar qué me sucedió después, pero prefiero que sea una segunda parte de esta historia. Solo les puedo dejar la recomendación de que no dejen a sus hijos solos, mayormente si hay algún peligro al que puedan precipitarse de manera inexplicable.
ni siquiera aún cuando es de día. Saludos. Mi nombre es Juan Carlos, y esta es una historia que le pasó al hermano de mi padre, cuyo nombre es Manuel. Ellos de chicos se criaron en el campo, en la provincia de Tucumán, hacia la zona pasando La Ramada. Con el paso de los años, la familia se fue reduciendo, ya que algunos se fueron a vivir a otro lado. Quedaron viviendo la mitad o menos. Manuel por aquel momento tendría 26 años, mi padre un poco menos, quien más adelante se iría a la ciudad a vivir con mi madre. Pero Manuel se quedó en aquel lugar. Él había comenzado una relación con otra mujer que era de otra provincia, pero que hacía poco tiempo se había mudado en la zona. Esa mujer vivía en una casa que era prácticamente un rancho. Ella misma fue acondicionándola poco a poco. Tenía un pequeño terreno donde criaba algunos animales, pero era una mujer muy solitaria, y eso le extrañó a mucha gente del lugar. Ella era una mujer joven, de unos 30 años o menos. Pasó un tiempo desde que ella fue a vivir en aquel lugar y se conocieron con Manuel, y luego de eso comenzaron a frecuentarse. Lo extraño era que esta mujer era una ermitaña, prácticamente de muy escaso diálogo con la gente de aquel lugar. En cambio, con mi tío, la relación parecía ser distinta, y al poco tiempo, más o menos 3 meses después, ellos aparentemente comenzaron una relación. Al cabo de un año, Manuel prácticamente ya no estaba en su casa, ya que se la pasaba gran parte del tiempo en la casa de esta mujer. Nora era su nombre, quien aún estando en pareja con él, prácticamente no salía a ningún lado. Era una mujer muy extraña. Y mi tío también comenzó a cambiar su forma de ser, desde que comenzó a compartir más tiempo con esta mujer. Y esto mismo lo decían sus familiares. A medida que pasaba el tiempo, él cambiaba más y más, y comenzó a alejarse de a poco de la familia. Hasta había comenzado a incumplir con su trabajo. Prácticamente se había mudado a vivir con esta mujer, y había cambiado hasta en su carácter, ya que la familia contaba que cada vez que Manuel iba a la casa, era un tipo muy huraño, que hablaba muy poco. Además, se exaltaba fácilmente. En un momento pasaron como 3 meses en el que apenas lo veían. Esto ya les pareció muy extraño. Entonces un día, cuando mi padre fue a visitar a la familia, le contaron lo que estaba pasando. Así que se fue hasta la casa de esta mujer para hablar con su hermano, para ver qué es lo que estaba pasando. Cuando llegó, dice que se cansó de golpear las manos y que no lo atendieran, así que tuvo que volverse a su casa. Pero al caer la tarde regresó. Y fue entonces cuando lo encontró a su hermano. Estaba sentado en el patio. Cuenta que él pasó para saludarlo con mucho cariño, como hacía siempre, y se encontró con una persona totalmente diferente. Manuel ya no era el mismo. Dice que fue un saludo muy frío, y que él ni siquiera se levantó de la silla. Casi ni le contestaba las preguntas que le hacía, hasta que de repente vio salir a Nora de la casa, y ella lo corrió. Pero extrañamente Manuel no reaccionó. Mi padre terminó saliendo de ahí, y a partir de esa vez, los hermanos se pusieron en campaña para recuperar a Manuel, y hasta obligadamente, luego que hicieron eso, lo llevaron al médico. La cuestión es que no le encontraban ningún tipo de enfermedad. Sí, algunos trastornos psicológicos, pero nada graves. Su personalidad había cambiado un 100%, y aquello les parecía muy extraño. A los meses después, toda la familia trataba de saber qué es lo que le pasaba. Fue así que mi padre decidió ir a visitarlo con un sacerdote. Fueron hasta la casa de Nora. Y cuando llegaron, dice que esta mujer, al ver al sacerdote, se puso muy agresiva. Y antes de que ellos entraran, comenzó a tirarles con piedras, con palos, para que no entraran. Mientras tanto, mi padre le pedía a su hermano que reaccione,
pero no pasaba nada. En un momento pudieron entrar al patio. El sacerdote entró rezando en voz alta. Y dicen que esta mujer se escondió dentro de la casa y cerró la puerta. Y desde adentro se escuchaban ruidos como golpes muy fuertes que no podían ser producidos por una mujer. Y aquella casa, comentan que temblaba. Manuel estaba sentado en el patio y sin dudarlo mi padre lo levantó. Dice que estaba como un zombie en esa silla y a los empujones, a la fuerza lo sacó de la casa y lo fueron llevando hasta la casa de la familia. Estaba oscureciendo y cuando apenas lograron salir de allí, el sacerdote le colocó un rosario en el cuello. Comenzaron a caminar por el camino en dirección a la casa. En lo que iban caminando, dicen que hacia los costados del camino, donde los pastos eran muy altos, ellos escuchaban que alguien caminaba a su lado, pero no podían ver a nadie. Lo extraño de todo esto, lo que los sorprendía, era que los pastos que eran altos se abrían, como si alguien caminara entre ellos. Cuando se aproximaban a la casa, en un lugar donde hay un árbol muy grande, de detrás de este, apareció esta mujer. Apareció Nora. Estaba con ropas oscuras y según cuenta mi padre, estaba como transfigurada, como si se tratara de una mujer pero muy anciana. En ese momento su rostro cambió completamente y mi padre se asustó. Pero el sacerdote en ningún momento dejó de rezar. Y dicen que si bien es cierto que los insultaba y les tiraba tierra, en ningún momento se acercó a ellos. Luego, la vieron caer al piso, que es algo que les causó mucha impresión, y la vieron moverse como si fuera una serpiente, hasta que se perdió en los pastos. Lograron llegar hasta la casa. Cuando llegaron, el sacerdote le dio de beber agua bendita y lo bendijo. Manuel de a poco comenzó a reaccionar. Más tarde mi papá se volvió para llevar al sacerdote hasta donde vivía y se quedaron con Manuel parte de la familia. Esa noche cuentan que cuando estaba dormido, se levantaba como sonámbulo y era muy difícil detenerlo. Él quería salir de la casa. Ellos interpretaban que quería volver hasta la casa de Nora. Se les hacía muy, pero muy difícil sujetarlo, tanto que en un momento tuvieron que atarlo a la cama. Minutos después, dicen que comenzaron a escuchar en el patio una risa que los estremecía, y los perros que tenían ladraban mirando hacia las copas de los árboles. Primero no vieron nada, pero luego de un momento vieron una sombra sobre la copa de un árbol. Uno de los primos comenzó a insultar para correrla y comenzó a arrojarle piedras hacia el árbol. Y dice que fue increíble ese momento porque él alcanzó a tirar 2 o 3 piedras, pero luego comenzaron a lloverle las piedras, que eran muchas, y mientras tanto escuchaban aquella risa que les ponía la piel de gallina. Entonces vieron la silueta de esa mujer sobre aquel árbol, como si fuera un pájaro, que descendió hasta cerca de donde estaba un horno de barro. Los otros perros asustados comenzaron a llorar y dicen que el llanto los estremecía. Entonces vieron aquella sombra junto al horno, que primero era muy chiquita y que luego se fue haciendo más y más grande, hasta tomar el tamaño de una mujer. Y a esta mujer la vieron cruzar por el patio con la intención de entrar a la casa. Lo extraño es que ellos se pusieron en la puerta con el rosario que tenían, que les había dejado el sacerdote. Además, habían rociado agua bendita en la puerta. Ellos se pusieron ahí con la intención de no dejarla entrar. Pero por más que habían hecho todo aquello, en un momento vieron cómo esta mujer cruzó una de las paredes de la casa como si fuera una sombra. La traspasó. Ellos se metieron corriendo y cuando entraron, vieron que esa mujer estaba sentada en la cama junto a Manuel. Uno de sus primos, asustado,
le tiró agua bendita. Y al hacer eso, esa mujer desapareció como si fuera una sombra. Manuel en ese momento comenzó a gritar desesperado que lo soltaran. Ellos lo único que atinaron a hacer fue tratar de sostenerlo y echarle agua bendita, y de a poco se fue calmando. Cuando mi papá volvió a la casa ya amaneciendo, le contaron lo que había sucedido, y luego de eso comenzaron a visitar a este sacerdote y lo llevaban a la casa de él. Al poco tiempo Manuel se encontraba un poco mejor, es decir, al menos podía contestar y hablar con la familia. Comenzaron a llevarlo a la iglesia, que quedaba en la zona de la banda del río Salí. Pero aún así Manuel en todo ese tiempo no fue la misma persona. Es decir, él contestaba y todo, pero era como que estaba perdido por momentos, y por las noches tenía muchas pesadillas. Prácticamente no dormía. Esto duró bastante tiempo, y ellos en la casa en ese tiempo, en las madrugadas, escuchaban que caminaban por la casa, que corrían los muebles, y a veces se levantaban cuando le escuchaban gritar a Manuel en la cama, y veían una sombra salir de la habitación. Por momentos los perros comenzaban a llorar durante la noche sin parar, y cuando salían, veían la imagen de aquella mujer en medio del patio, y de pronto desaparecía, como si fuera humo. Esto pasó por un tiempo bastante largo. Cuando por fin dejó de pasar, Manuel se encontraba un poco mejor. Aquellas visitas al sacerdote duraron aproximadamente 6 meses, quizás un poco más, y este hombre iba a la casa a bendecirlo muy seguido. Decidieron llevarlo a Manuel a la casa de mi padre, donde comenzó a asistir a la iglesia con más frecuencia, y terminó saliendo de aquella situación. Pero no todo terminó ahí, ya que una noche sucedió algo. Manuel en un momento comenzó a tener unas convulsiones, y mi padre atinó a sujetarlo fuerte y comenzó a rezar. Y cuenta que en esas convulsiones, Manuel comenzó a vomitar. Y dice que era algo muy viscoso de color negro que tenía como gusanos y pelos, y eso vomitó varias veces. A mi padre le daba mucho miedo eso, porque su hermano estaba como perdido. Cerca de las 3 de la mañana, se tranquilizó y se durmió. Él fue a traer una pala con la que sacó aquellas cosas, y luego lavó aquel lugar con vinagre. Al día siguiente, cuando Manuel se despertó, ya había vuelto a ser la persona que había sido siempre. Con el tiempo Manuel le contó a mi papá que aquella mujer era una bruja y que se dedicaba a encargos que le traían personas que eran de su provincia natal, y que él la veía continuamente haciendo ese tipo de cosas, que para él era muy extraño. Pero él se sentía muy atraído y muy enamorado de aquella mujer, pero que comenzó a preocuparse cuando por las noches veía sombras de personas dentro de aquella casa, y que no sabe cuándo dejó de ser el mismo. Le contó también que por las noches, cuando tenía esas pesadillas que no lo podían despertar, él soñaba o se veía en la cama, y al lado suyo en el piso había un cajón de muertos abierto, y que él decía que ese cajón lo atraía hacia adentro, y esto le pasaba todas las noches. Recuerda que en una noche, cuando creía que había comenzado a pasar esa situación, él se levantó para ir al baño, que estaba en el patio, y justo al abrir la puerta, vio ese cajón parado dentro del baño, y desde adentro de este estaba esa mujer, que le estiró sus brazos como para abrazarlo, y luego le agarró de la mano. Él comenzó a gritar desesperado porque sentía que ella lo estaba metiendo adentro, y fue recién cuando salieron sus familiares que pudo soltarse. Pero todas las noches tenía ese mismo sueño, pero en realidad no sabía si esto era un sueño. Luego de que Manuel pudiera salir de esta situación, en aquel lugar todos habían enterado de lo que le sucedía, y una tarde fueron a apedrear la casa de esta mujer y a correrla. Esta mujer terminó yéndose del lugar, y después que se fue, quemaron aquel rancho. Y contaba a la gente que durante mucho tiempo después,
cuando pasaban por allí, siempre los espantaban. Había un árbol grande que cuando uno pasaba por allí, sea de mañana, de tarde o de noche, les ocurrían hechos paranormales. Esto pasó durante mucho tiempo, durante muchos años, hasta que la familia dejó de vivir en aquel lugar y se fueron de allí. Esta es la experiencia que le tocó vivir a Manuel cuando estuvo en una relación con alguien que era una bruja. Cuando era un poco más joven, disfrutaba de andar en bicicleta todoterreno en los senderos del bosque. Vivía en las zonas rurales de Massachusetts y siempre exploraba mucho, generalmente en mi bicicleta. Uno de esos días en que me sentía aventurero, bajé por la calle Irving, el camino en el que se encontraba la antigua casa de mis padres. Ese camino descendía a un largo recorrido a través de los árboles. Ese día en particular, fui más allá de lo habitual, con la esperanza de encontrar nuevos senderos, ya que uno de mis amigos me había contado unos días antes que había una entrada hacia un camino nuevo que estaba un poco pasada una señal de cruce de ciervos. Sin embargo, al pasar por ahí, no encontré ninguna señal de esas que hablaba, pero sí encontré un sendero que se desviaba de la carretera hacia el bosque y era lo suficientemente ancho como para andar fácilmente en mi bicicleta. Así que entré por ahí. No sabía si estos eran los senderos de los que mi amigo estaba hablando, pero era divertido andar en ellos, explorando, hasta que comencé a tener sed, y me di cuenta de que había olvidado mi botella de agua en casa, así que debía abortar mi paseo, y comencé a buscar el camino de regreso a la carretera. Recorrí los senderos, tratando de recordar por dónde es que había llegado, pero era literalmente un laberinto. La calle Irving era una calle muy tranquila, así que esperar a escuchar el sonido del tráfico no tenía sentido. No tenía teléfono, pero en un momento me di cuenta de que no estaba solo en el bosque, ya que no muy lejos de mí vi a una mujer parada mirándome. Fue un poco espeluznante. Era mayor, probablemente unos 60 años. La llamé para pedirle ayuda porque estaba perdido, y ella me respondió en voz baja, pero de alguna manera pude entenderla. Ella me dijo que no debería estar allí. Me disculpé y le pedí direcciones una vez más, pero ella me dijo: "Sal ahora". Lo dijo de una manera inquietantemente sádica. No me quería quedar allí ni un segundo más, así que me alejé por el sendero y continué tratando de encontrar el camino. Pero a partir de ese momento, cada vez que miraba detrás de mí, siempre veía a esa anciana a lo lejos. Eso continuó por un tiempo, hasta el punto en que me sentía tan incómodo que me tuve que esconder detrás de una piedra gigante por un tiempo. Una vez que la perdí de vista, esperé por un largo tiempo. Tanto fue que me di cuenta que estaba oscureciendo rápidamente. Así que comencé a andar en mi bicicleta otra media hora más, tratando de navegar por ese laberinto. Y en un momento oscureció demasiado que apenas podía ver el sendero. En ese punto, estaba tan cansado que tuve que sentarme y tomar un respiro. Pero algo en mi interior me decía que no estaba solo. Tenía esa sensación de que podía sentir la presencia de alguien más a mi alrededor. Y tenía razón, porque de repente, la voz de esa anciana rompió el silencio y me dijo: "Ven aquí". Pero me lo dijo en voz, casi susurrándome. Eso significaba que estaba más cerca de mí de lo que yo imaginaba. Como no podía ver nada, me mantuve firme.
hasta que esa mujer comenzó a hacer unos sonidos extraños, como de cacareos. Y ahí fue cuando me aterré, y del miedo arrojé mi bicicleta al suelo y comencé a gritar corriendo por el bosque. Finalmente, para mi buena suerte, vi las luces de una casa no muy lejana, así que corrí lo más rápido que pude y llamé al timbre. Un hombre mayor abrió la puerta y le pedí ayuda y un poco de agua. Afortunadamente, fue muy amable y finalmente se ofreció a llevarme a mi casa. Pero este hombre parecía particularmente asustado cuando le conté sobre la anciana espeluznante que había visto en el bosque. Y luego, él me dijo que 3 personas habían desaparecido en el condado solo ese mes. Mencionó también que conocía los senderos de los que le estaba hablando, pero me dijo que no eran propiedad privada de ninguna anciana, lo que hizo que la situación fuera aún más extraña. Por supuesto, estaba furioso por dejar mi bicicleta atrás, pero tenía que salir de allí. Hoy, al pensar en esa experiencia, me doy cuenta que esa anciana me había estado acechando durante horas, y básicamente, en el momento en el que oscureció y yo me había sentado a descansar, ella estaba justo delante de mí, en medio de esa oscuridad absoluta. Nunca te burles de lo que no conoces. Esto le sucedió a Pablo. Nos cuenta que fue ya hace bastante tiempo. A él siempre le gustaba la pesca, y le sigue gustando, por supuesto. Cuando tenía más o menos 20 años, había ido de pesca en un día feriado en el mes de mayo. Hacía frío por esos días. Como el feriado era un martes, se fue con un amigo el lunes por la tarde para pasar la noche allí. Él cuenta: nos retiramos un poco del lugar donde habitualmente la gente se quedaba a pescar y nos fuimos por un caminito que bordeaba el río. Nos metimos unos 500 metros hasta un lugar donde el río hace como una pequeña curva, y allá había un espacio como una playita chiquita, pero donde podíamos hacer una fogata y donde podíamos estar un poco más tranquilos. Todo lo demás estaba cubierto de pasto y por la vegetación. A este lugar no es que íbamos siempre. Habíamos ido ya en otra oportunidad, pero esa era la primera vez que íbamos en el año. Y recuerdo que nos quedamos pescando en el lugar. No había mucho pique por ese momento. Llegó la noche. Hicimos algo de comer y durante casi toda la noche nos quedamos pescando. Habíamos sacado nuestro campamento, que en realidad no eran más que un par de trapos que tiramos en el piso. No podíamos llevar muchas cosas, ya que habíamos ido en moto. Apenas pudimos llevar una caja de pesca y una conservadora. En fin, estábamos sentados los dos, y ya como a eso de las 3 de la mañana nos dio un poco de sueño. Me di cuenta que mi amigo había comenzado a dormitar, y al final se quedó dormido. Después de un rato me había empezado a dar sueño a mí también, así que cerré los ojos por un momento. Habrían pasado unos 5 minutos y estábamos en completo silencio. Lo único que se escuchaba era el río corriendo y los sonidos de la noche como los grillos y las ranas. Cuando en un momento escuché a lo lejos, pero como si fuera del lado del frente del río, esa típica risa que la describen siempre como la risa de una bruja. La escuché hacia la parte del frente. Yo casi estaba dormitando en ese momento y me dije que tal vez habría sido un animal, algún pájaro por ejemplo. Pero inmediatamente lo volví a escuchar, y esta vez mucho más claro. Me preguntaba si habría tal vez del lado del frente del río alguna casa que estuviera en una reunión de fiesta o algo por el estilo, y tal vez había una persona que se reía así, pero no había absolutamente nada. No se escuchaba nada más que eso, ni música ni nada. En ese momento se despertó mi amigo y me preguntó si había pescado algo. Le dije, no,
No saqué nada todavía. Pero acabo de escuchar la risa como de una bruja. Él me miró y empezó a reírse y a burlarse. Yo le dije, no te burles, es en serio. La escuché 2 veces. Venía de aquí enfrente. Él continuó burlándose y comenzó a reírse, tratando de imitar esa risa. Yo le trataba de explicar que era cierto lo que le decía. Él solo me dijo, no seas tonto, si esas cosas no existen. Yo le dije que yo sí creía en esas cosas. Y él comenzó a gritar como desafiando, si hay una bruja que aparezca. No pasó nada por unos minutos, y me dijo, ¿ves que no pasa nada? Recuerdo muy bien que estábamos sentados en el piso, y él se levantó y recogió su caña, y se fue para uno de los costados como para orinar. En ese momento, yo vi claramente, pero claramente, como si fuera un pájaro grande que se le vino encima, y fue como si lo hubiera cubierto con sus alas completamente. Escuché un grito, y esa risa nuevamente, pero ahora, solo a unos metros de donde estaba yo. Luego escuché el grito de mi amigo pidiéndome que lo ayude. Yo veía sus pies en el piso, y algo que lo cubría, algo completamente oscuro que luego lo soltó y se incorporó, y se quedó como parado pegado a él. Esta cosa estaba completamente quieta, con la cabeza agachada. Mi amigo casi que se arrastró tratando de alejarse, viniendo hacia donde yo estaba. Yo me quedé congelado sin saber qué hacer. En ese momento, la figura se acercó caminando con la cabeza gacha hacia donde estaba yo, como siguiendo a mi amigo que iba arrastrándose. Y fue ahí cuando yo vi a una mujer descalza, y esto sí lo pude ver por el reflejo de la luz de la fogata. Vi que tenía la piel completamente negra, salvo por su rostro. Sus brazos, sus piernas, tenía una piel completamente oscura, pero su rostro era de un blanco pálido, con unas ojeras muy profundas y los ojos completamente negros. Yo me quedé paralizado por el pánico que sentía, al igual que mi amigo que estaba junto a mí pero sentado en el piso llorando. Recuerdo que esta mujer, o esta bruja, hizo un paso hacia adelante y luego saltó, como si fuera un pájaro. Saltó hacia un árbol que estaba sobre nosotros y allí comenzó a reírse. Nunca en mi vida he temblado tanto como en esa oportunidad. Esta mujer cayó de nuevo junto a nosotros. Hacía unos sonidos como si exhalara. Pude reaccionar en ese momento, y me acuerdo que caminé unos pasos alejándome hacia donde estaba la moto. Jamás en mi vida me costó tanto poder arrancar esa moto. Cuando lo hice, mi amigo reaccionó en ese momento y corrió. Se subió a la moto como pudo, y nos vinimos por ese pequeño caminito que bordeaba el río y que estaba cubierto de pastos, el cual era bastante difícil para manejar. En ese momento nosotros sentíamos que esa bruja pasaba cerca nuestro y se reía a carcajadas, hasta que en un momento nos tiró de la moto porque lo golpeó mi amigo y caímos los dos al piso. La moto casi que se nos va al río, pero yo la pude levantar y salí corriendo con la moto al costado. Caímos como 3 o 4 veces más o menos, y podíamos escuchar a esta bruja que pasaba cerca nuestro, y en un momento, nuevamente lo golpeó a mi amigo. Él dice que sentía como si fuera un ala de una gallina o algo por el estilo, pero que le golpeó tan fuerte que lo dejaba dolorido, hasta que logramos llegar hasta lo que sería el camino principal, y en ese momento, yo comencé a rezar. No sé por qué, pero recién fue en ese momento que se me vino a la cabeza rezar, y comencé a hacerlo. Y mientras lo hacía, trataba de arrancar la moto. En todo momento, sentíamos la risa de aquella bruja, hasta que arranqué la moto, y nos alejamos hacia la ruta, pero todavía por el camino de tierra.
Pero más adelante, se nos paró la moto otra vez. Sin dudarlo, nosotros seguíamos caminando, empujando la moto, cuando en un momento apareció en el camino una mujer, pero una mujer normal, que se veía como una anciana. Cuando íbamos pasando cerca de ella, yo no quería ni siquiera mirarla. Al pasar a su lado, nos dijo algo. Eso es para que no se anden burlando de nuevo. Y comenzó a reírse. Logramos salir a la ruta y un rato después pudimos arrancar nuevamente la moto. Dejamos las cañas y las cosas de pescar en el lugar, al que no volvimos nunca más. Pero algunos amigos nuestros que van al lugar siempre y que conocen a algunas personas de allí, aseguran que en esa zona siempre hay hechos paranormales, y dicen que aún hasta el día de hoy, en esa zona suele aparecerse una bruja a algunos pescadores que se adentran en aquel lugar.